El corte militar no es simplemente un estilo de cabello, es un símbolo universal que representa disciplina, unidad y propósito. Desde épocas antiguas hasta la actualidad, este corte ha trascendido fronteras y generaciones, convirtiéndose en un emblema inseparable de la vida militar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esta tradición? En este vídeo, exploraremos los orígenes, razones prácticas, simbolismo e impacto cultural del corte militar. Más allá de una elección estética, el corte militar desempeña un papel fundamental en la funcionalidad y la identidad de los soldados. Es un reflejo de una mentalidad colectiva que prioriza la preparación, la uniformidad y la camaradería. Acompáñanos para desentrañar esta fascinante mezcla de historia y significado. El corte militar tiene raíces profundas en la historia de la humanidad. Si retrocedemos en el tiempo, encontramos que incluso los primeros ejércitos organizados de la antigüedad, como los romanos, implementaban reglas estrictas relacionadas con la apariencia física. El cabello corto se convirtió en una práctica común por razones tanto prácticas como estratégicas. En los siglos XVIII y XIX, a medida que los ejércitos crecían y la guerra evolucionaba, las fuerzas armadas comenzaron a establecer normas estandarizadas. Era crucial que los soldados estuvieran bien preparados y que su apariencia reflejara disciplina y orden. En esta época, se adoptó el corte corto como un requisito imprescindible en las filas militares. Fue durante la Primera Guerra Mundial cuando el corte militar moderno ganó prominencia. En las trincheras, donde los soldados se enfrentaban condiciones extremas, mantener el cabello corto era esencial para reducir los problemas de higiene y evitar la propagación de parásitos. Este enfoque práctico marcó la pauta para que esta tradición se consolidara en los años siguientes, evolucionando hasta convertirse en un símbolo inconfundible de las Fuerzas Armadas. Uno de los principales motivos para implementar el corte militar fue la higiene. En entornos hostiles como los campos de batalla o los campamentos, los soldados enfrentaban amenazas constantes como piojos y otros parásitos. El cabello corto facilitaba la limpieza personal y minimizaba los riesgos de infección. Además, el mantenimiento sencillo era otra ventaja. Un corte corto requería menos tiempo y recursos para cuidar, una necesidad práctica en situaciones donde cada segundo es crucial. Por otro lado, durante el combate, un cabello corto también reducía las posibilidades de sufrir lesiones relacionadas con tirones o enganches en equipo y maquinaria. En términos sencillos, el corte militar no solo era cuestión de estilo, sino una decisión táctica. Preparaba física y mentalmente a los soldados para circunstancias exigentes, eliminando distracciones innecesarias y priorizando su bienestar y rendimiento. Más allá de sus beneficios prácticos, el corte militar adquiere un significado profundamente simbólico. Es un reflejo de los valores cardinales de la vida militar: disciplina, orden y cohesión. El cabello corto, igual para todos los miembros del grupo, elimina las diferencias individuales visibles y refuerza la noción de igualdad. En el ejército, no importan los antecedentes, estatus social o rangos, el corte unifica a los soldados bajo una misma identidad visual. Además, el corte militar trasciende el aspecto físico y se convierte en una representación tangible de la mentalidad requerida dentro de las Fuerzas Armadas. Habla de compromiso, seriedad y disposición para cumplir con expectativas altas. Cada soldado que adopta este estilo visualiza su pertenencia a algo más grande que él mismo, un equipo cohesionado que comparte un propósito colectivo. Con el tiempo, el corte militar no ha permanecido confinado a los cuarteles. Su influencia se ha extendido a la vida civil y a la cultura popular. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, este estilo comenzó a ser adoptado por civiles, inspirados por los veteranos que regresaban del frente. En el cine, las series de televisión y los movimientos sociales, el corte militar se convirtió en un ícono. Películas bélicas lo han utilizado como una herramienta visual para retratar personajes valientes, disciplinados y comprometidos. De manera similar, el corte ha sido escogido por líderes, atletas y otras figuras públicas que desean proyectar una imagen de fuerza y resolución. Este estilo simple, pero poderoso, se ha transformado en un símbolo cultural asociado a valores como el patriotismo, la fortaleza y el servicio incondicional hacia los demás. El corte militar no solo impacta la apariencia externa, también tiene un efecto considerable en la mentalidad del soldado. Existe una conexión directa entre la uniformidad física y el sentido de unidad en un grupo.
Para el soldado, el corte militar actúa como un recordatorio continuo de su responsabilidad y rol dentro de las Fuerzas Armadas. Ayuda a reforzar una mentalidad disciplinada y enfocada, clave para operar en escenarios desafiantes donde cada acción importa. Además, este corte también moldea cómo los soldados son percibidos fuera del servicio. En la sociedad civil, la apariencia asociada a este estilo a menudo comunica respeto, confianza y conexión con tradiciones militares. Incluso los veteranos que mantienen el corte después de retirarse lo utilizan como una manera de honrar sus años de servicio. Aunque el corte militar parece inmutable, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Diferentes ejércitos alrededor del mundo han añadido ligeras variaciones que reflejan influencias regionales y culturales. En la actualidad, aunque el estilo básico permanece, los soldados tienen más libertad para personalizar sus cortes dentro de ciertos límites. Esto permite que conserven su identidad individual sin comprometer los principios de uniformidad y disciplina. A pesar de estos cambios, el significado central del corte militar sigue siendo relevante. Es un recordatorio de que la apariencia puede ser mucho más que algo superficial, es una forma poderosa de comunicación e identidad. El corte militar es solo una de muchas tradiciones diseñadas para promover la cohesión y funcionalidad en las Fuerzas Armadas. Es interesante comparar su impacto con otras prácticas, como los uniformes, insignias y códigos de conducta. Mientras que el uniforme crea una apariencia cohesiva y profesional, el corte militar completa esa presentación visual con un simbolismo más personal. Al igual que las medallas expresan logros y dedicación, el corte comunica disciplina y disposición. Incluso en el siglo XXI, el corte militar sigue siendo una característica esencial dentro de la vida militar. A pesar de los avances tecnológicos y los cambios en los estilos de guerra, los principios de practicidad, disciplina y cohesión continúan siendo fundamentales. Veteranos y soldados activos por igual comparten historias que destacan lo significativo que es este detalle aparentemente menor. Hablan de cómo el corte los prepara mentalmente antes de desplegarse, y cómo después del servicio, sigue siendo un vínculo con su pasado militar. Este estilo también ha sido adoptado por muchos fuera del ejército como símbolo de respeto hacia las Fuerzas Armadas y los valores que representan. El corte militar, con su simplicidad y funcionalidad, es mucho más que un peinado. Es una tradición con un propósito claro que refleja las prioridades de las Fuerzas Armadas: higiene, disciplina y unidad. Además, este gran emblema visual también ha resonado en la vida civil, inspirando respeto y admiración hacia aquellos que lo portan. Nos invita a reflexionar sobre el significado detrás de las apariencias y cómo éstas pueden trascender lo superficial para convertirse en declaraciones poderosas de carácter y propósito. La próxima vez que veas a alguien con un corte militar, no lo veas solo como un estilo, velo como la expresión de una tradición rica en historia y significado. Recuerda que detrás de cada detalle simple puede haber una gran historia que contar.